de nuevo bienvenidos a Ginette Guitarra. En el día de hoy exploraremos en el bambuco colombiano una de las expresiones musicales más representativas de la identidad colombiana. También continuaremos con la segunda parte de la vida y obra del maestro Fabio Salazar Orozco, destacando su invaluable aporte a la música colombiana. Finalmente, interpretaré Luna de Cristal. Acompáñame en este recorrido musical lleno de tradición y arte. ¡Vamos allí! Este ritmo acompañó al país desde la época colonial, reflejando en su evolución la mezcla de culturas que forman nuestra identidad, incluso en las luchas por la independencia. Su presencia marcó el espíritu de unión y libertad, convirtiéndolo en un símbolo nacional. Con sus encantadoras variaciones en danza y música, el bambuco se adapta a cada rincón de la región andina, mostrando la riqueza y diversidad de nuestras raíces culturales. El origen del bambuco es un tema fascinante que ha dado lugar a varias teorías. Una de ellas sugiere que proviene de una región en el África llamada Bambuca, aunque no se trata de una danza directamente relacionada con las culturas africanas que habitan ese continente. Por otro lado, algunas investigaciones lo relacionan con las raíces quechuas, señalando que pudo haber nacido en comunidades indígenas de países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Esta diversidad de teorías resalta la riqueza cultural que define el bambuco. Se interpreta en compás de 6/8 o 3/4, generalmente con instrumentos como la guitarra, el tiple y la bandola. En Colombia, el bambuco fue reconocido como el aire nacional desde el siglo XIX, aunque con el tiempo ritmos como la cumbia y el vallenato fueron ganando protagonismo. Oye, mi amor. A lo largo de los años, el bambuco ha demostrado su capacidad de adaptarse y evolucionar, reflejando la diversidad musical de las diferentes regiones del país. Hoy en día sigue siendo un símbolo de identidad colombiana. Y ocupa un lugar especial en festivales y celebraciones folclóricas, donde su esencia sigue cautivando corazones. Igual que el tímido velo que forma el amanecer. Cada año, la fiesta de San Pedro en Neiva, la capital del Huila, se convierten en un gran festejo que da lugar al Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco. Este evento llena de alegría y tradición al sur de Colombia, celebrando con orgullo uno de los ritmos más representativos de nuestra cultura. Bien dijo sobre el bambuco el escritor Rafael Pombo. Una melodía incierta, íntima, desgarradora, compañera que llora y que al dolor nos despierta, o una risa de placer instadora, turbulenta, que arrebata, que impacienta con eléctrico poder. Hay en él más poesía, riqueza, verdad, ternura, que en mucha docta obertura y mística sinfonía es bonita. El maestro Fabio Salazar Orozco, compositor y guitarrista colombiano, quien ha compuesto para la guitarra y para diferentes formatos instrumentales, ritmos típicos de Colombia, comenzó sus estudios musicales a la edad de 8 años en la Casa Cultural de Jumbo Valle, bajo las tutorías de los maestros Harold Saavedra y Silvio Ortega. Siempre tuvo curiosidad y cuando escuchó por primera vez la interpretación en la guitarra de la comparsita, quedó fascinado y quiso seguir con la exploración en el instrumento. Esto lo hizo de manera autodidacta hasta que conoció al maestro Clemente Díaz, a quien le agradece gran parte de su formación como guitarrista. Su música ha recorrido varios países siendo interpretada por grandes guitarristas. Si te interesa conocer más sobre la vida del maestro Fabio, te dejo aquí en el enlace la primera parte, donde hablo sobre su gran labor como guitarrista, docente, investigador y compositor. Además de la música, el maestro realizó estudios de maestría en filosofía, profundizando así en la estética del arte, ya que ambas buscan explorar la naturaleza humana.
el pensamiento y las emociones. Es autor de varios libros, entre los que se destacan Obras para guitarra número 1, Obras latinoamericanas para guitarra y Nuevas obras para guitarra. Si quieres contactar al maestro Fabio para adquirir sus libros, su música, sus partituras, te dejo en la descripción de este video el link de su correo electrónico donde él amablemente te responderá. Uno de los bambucos compuestos por el maestro es Luna de Cristal, en homenaje a Cristal. Cristal era una gatica que lo acompañaba siempre mientras él hacía sus composiciones en el patio de su casa. La gatica siempre se quedaba mirando el reflejo de la luna mientras él hacía sus creaciones. Casualmente, finalizando la composición de esta obra, la gatica desapareció. Es por esto que el maestro decidió titular la pieza Luna de Cristal. Quiere decir que la luna es de la gatica, es decir, de cristal, ya que ella siempre la miraba. A continuación te comparto mi interpretación de este bello bambuco. Espero que te guste y si te interesa ver más contenido relacionado con la guitarra, te invito a que te suscribas al canal y compartas los videos.